Entonces vamos a empezar con este caso. Se trata de una paciente de sexo femenino, tiene 15 años, es soltera, sin antecedentes previos y el motivo de consulta de ella es dolor abdominal. En cuanto al padecimiento actual, ella refiere que desde hace 2 meses presenta cuadro de dolor abdominal tipo cólico con un EVA de 6/10 que se inicia en hipocondrio derecho y se irradia a la espalda y al hombro derecho. Refiere que el dolor se presenta tras la ingesta de comida grasa y cede con el uso de analgésicos. Refiere que el dolor se vuelve cada vez eh, con más frecuencia, se presenta cada vez con más frecuencia, por lo que acude a médico quien le solicita ecografía que muestra cálculos biliares, por lo que es enviada a consulta de cirugía, donde al realizar exámenes prequirúrgicos se encuentra anemia y se decide enviarla para valoración. En cuanto a la revisión del estado actual de aparatos y sistemas, refiere cuadro de ictericia ocasional. Al examen físico tiene una presión arterial de 90/60, pulso de 88, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36,7, saturación de oxígeno de 94%. Las mucosas están pálidas, las escleras con tinte itérico, corazón, ruidos cardíacos normales, abdomen blando, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho. Hay un Murphy positivo y los ruidos hidroaéreos están normales. Las extremidades son normales y el examen neurológico es normal. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta de la historia clínica? ¿Ninguna? Nada. Vamos empezando haciendo nuestra lista de problemas. Ok. ¿Cuáles son los problemas en este caso? Dolor tipo cólico, la No, dolor ictericia. cólico, ¿no es cierto? Pongámosle las características. El dolor es irradiado, ¿no es cierto? En hipocondrio derecho. Y además, bueno, más bien al revés, ¿no? Deberíamos poner dolor tipo cólico en hipocondrio derecho. Sí. Irradiado y con EVA 6/10. Es importante considerar eso al momento de hablar de dolor abdominal. ¿Qué más? Tenía ictericia. ¿Algo más? Eh, Parece ¿Los que cálculos biliares, doctor? Tiene ya el antecedente de cálculos biliares en un examen ya previamente hecho. ¿Qué más? tenía taquipnea. 18. hipotensión, No, no estaba. hipotensión tenía, creo. 90/60 no es hipotensión. ¿Cuánto es hipotensión? Menor a 80. Menos de 90, menos de 60. O sea, 90/60 estrictamente no lo es. O una presión arterial media por debajo de 65. Entonces no tenemos eso, ¿no? ¿Qué más? Decía también que se encontraba con anemia. Ajá, le encontraron anemia. Vamos que hay palidez al examen físico, ¿no? Vamos a ponerle ahí. ¿Qué más? Abdomen doloroso. No sé si va Hay un igual Murphy con... positivo, ¿no? Sí. Que es muy importante. Eso al examen físico. El dolor que ya le habíamos puesto arriba, ok, pero Murphy es muy objetivo en el examen físico. Y creo que ya eran todos los problemas, ¿no es cierto? Doctor, una pregunta. Sí. La saturación de oxígeno, si se encuentra debajo de 95, igual se considera... Si bueno, en el contexto de COVID estoy de acuerdo, pero en otras circunstancias no, no es problema. eh, Más arriba de ah, dos. ya. Ya. Entonces vamos a hacer nuestro análisis sindrómico. Puede ser sindrómico o por problemas, lo que les parezca a ustedes mejor. ¿Por qué? Porque me gusta hacer el análisis. A veces en problemas es mucho más sencillo que analizar síndromes, porque los síndromes muchas veces no cuadran todos, no, no encontramos un síndrome completo y es ahí cuando nos hacemos bola, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes quieren hablar aquí de síndrome o problema, ¿qué es lo que les quieren hablar?
Podemos hablar de síndrome anémico porque tiene ciertas características, pero no sé si lo de los cólicos puede entrar como Por parte de síndrome la o anemia, pues no, definitivamente es otra cosa, ¿no? Ahora, si Síndrome hablamos de biliar. síndrome anémico, aquí es algo interesante. Tendríamos que pensar qué tipo de anemia es lo que tiene. claro, por el antecedente de la ictericia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la anemia? Primero, antes de ponerlos en contexto por epidemiología, ¿cuál es la anemia más frecuente? La ferropénica, sobre todo porque nuestra paciente está en una edad en la que ya empezó la menstruación y Ujú. puede ser que ¿No es necesite. cierto? Se Ajá. presenta con una prevalencia de hasta el 30% en mujeres en edad fértil. O sea, sí, o sea, ferropenia es lo que debería descartar. Ahora, ella es una ferropenia clásica. ¿Será anemia ferropénica? Mm, ¿O hay otra anemia que podría plantear aquí en este momento? la anemia hemolítica por la ictericia, pero, o sea, habría que saber dónde están los cálculos, porque no todos los cálculos en la vesícula biliar, o sea, no siempre causa ictericia, solo cuando está en el colédoco o en las vías biliares por obstrucción. Correcto, me parece muy bien su criterio. O sea, tenemos una paciente con ictericia que podría ser más que nada porque ella tiene un antecedente de ictericia a repetición, pero pues hay que ver si no es por los cálculos, ¿no? Lo que le lleva al siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema aquí que es importante? Los cálculos biliares. Ujú. Litiasis. Pongamos. Litiasis. Litiasis biliar, que sería el término correcto. ¿Ok? Ahora, la litiasis biliar, si es correcto, me puede dar a mí un cuadro clínico de dolor, tipo cólico, irradiado y todo lo demás. ¿No es cierto? Me puede dar ictericia, No, cuando es en vesícula, no. ya. Y si no es en vesícula, Sí, cuando es en el colédoco, por ejemplo. ya me parece muy bien. O sea, no todos los pacientes van a tener ictericia. ¿Qué porcentaje de pacientes con litiasis biliar tienen ictericia? Que es la pregunta que tendríamos que contestarnos ahora. ¿Son muchos, son pocos? Pocos, Pocos, Ya, pocos. sí. ¿Le podríamos poner un número? ¿Alguien tiene una idea? quizá un 10%, De hecho, un poco Quizá menos, ¿no? 20, Eh, 10. menos, sí, de 8. 7, de 7 al 10% se puede poner. ¿No? Vamos. Sí puede haber, y depende de otras características también. O sea, la ictericia no solamente es la litiasis biliar, puede dar ictericia, pero puede haber ictericia a causas asociadas a la litiasis. Entonces ahí habría que pensar si el paciente no está haciendo pancreatitis o si el paciente tiene otra situación, otros cálculos, varios cálculos que estén en la vía biliar alta y que estén causando ictericia, no necesariamente asociado. O sea, encuentran cálculos, pero además ha tenido cálculos en otro lado, no solamente ahí. Entonces, por eso es que la ictericia puede estar también presente en esos pacientes. Ya, y si hablamos de una colecistitis aguda, ¿qué posibilidad hay que tenga ictericia? Más del 50%. Claro, ya es una alta probabilidad que tenga ictericia acompañante. Ahora, colecistitis aguda, podríamos pensar en esta paciente. Sí, ¿Por qué? porque tenemos el antecedente de la litiasis y también tenemos el antecedente de la ictericia. ¿Ya? Y Y además el signo de Murphy es eso. positivo. El Murphy positivo es específico, o digamos, es muy sugestivo de una colecistitis aguda, ¿no es cierto? Litiásica, obviamente. Y ahí podemos tener en su contexto ictericia, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría ser por ahí la ictericia? Deberíamos descartarlo con un Deberíamos examen. descartarlo, correcto. Creo que en el proanálisis no avanza más allá, ¿no es cierto? Es una paciente con litiasis ya demostrada por ecografía y además tiene datos de colecistitis aguda, o sea, vamos, que sí puede ser ictericia por esa causa. Sin embargo, en este caso, también tenemos una anemia que está ahí dándonos un poquito de malestar. Hay que considerar ferropenia como más
importante, pero necesitamos hacer el descarte. Para eso necesitamos hacer un plan de diagnóstico que vamos a solicitarle a la paciente para hacer nuestro plan de diagnóstico. Una biometría. Ya. Ojo, la biometría siempre vamos a pedirle más reticulocitos. Nuestro medio no nos hacen la biometría, no nos hacen reticulocitos si no los pedimos. Tenemos que pedirlo siempre, porque si no nos van a dar la pura biometría sin los reticulocitos. ¿Ok? Listo, ¿qué más? No sé si será apropiado pedir otra ecografía. Si es que hay dudas, sí. Pero, ¿qué más le pediría usted? Necesitamos las pruebas de función hepática. O sea, no sé si será para saber qué tratamiento le vamos a dar, porque lo que yo he aprendido de algunos otros doctores que netamente la litiasis a veces es clínica más y como que imagen es para acertar, o sea, para afirmar el diagnóstico. Sin embargo, aquí tenemos algunas situaciones que necesitamos aclarar. La colecistitis aguda es por laboratorio. ¿Qué buscamos en colecistitis aguda? Claro, la imagen es importante, por ejemplo, engrosamiento de la vesícula biliar, de las paredes de la vesícula, ¿no es cierto? Líquido perivesicular nos hace pensar en colecistitis aguda. Pero en el examen de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis con Ah, neutrofilia, pero incremento no, de las no va dentro transaminasas. de la biometría lo de la serie blanca. Sí, digo, en la biometría. Y vamos a encontrar en la pruebas de función hepática aumento de transaminasas, incremento de la fosfatasa alcalina, incremento de la gamma glutamil transpeptidasa. O sea, vamos a encontrar alteración de las pruebas de función hepática también en los pacientes con colecistitis aguda. Entonces, sería como para confirmar esto, ¿no? Además de que me interesa en este punto las bilirrubinas. ¿Por qué? Para saber si hay depósitos. ¿Cómo depósitos? No entiendo. Bueno, no, eso sería en realidad en heces, si hay depósitos de bilirrubina, pero Mm, por la cuestión de la anemia hemolítica deberíamos eso. saber lo de la bilirrubina indirecta. Correcto, ¿no es cierto? Para eso pediría yo bilirrubinas. O sea, las pruebas de función hepática en esta paciente en particular son importantes, ¿no es cierto? Ok. Entonces vamos un poquito, este sería nuestro plan, nuestro análisis. Miren que es un análisis chiquito, un plan diagnóstico también chiquito. No estamos pidiendo nada más de lo que ya sabemos y veamos qué encontramos en los estudios. Aquí tenemos la biometría de la paciente. Déjenme mover esto por acá, por favor. Y estamos viendo ahí 5.830 leucos con 62% de neutrófilos, linfocitos 29%. ¿Qué opinan de los blancos? ¿Está bien o está mal? Está dentro del rango, diría yo. Está normal, correcto. La serie blanca no es problema. Vamos a las plaquetas para quedarnos con los rojos después, ¿ya? 216.000 plaquetas. ¿Qué opinan? Esas sí están bajas. Bajas, Está Un bien. poco. está bien. De 150.000 a 400. 400.000 son normales, ¿no es cierto? Entonces, plaquetas están bien. No tenemos problemas ni la serie blanca ni la serie plaquetaria. Vamos con la serie roja. Hemoglobina 10.5. ¿Qué opina? Está disminuida la hemoglobina. Un Ok. poco bajo. Es una anemia leve, moderada o severa. Leve. Leve. Es una anemia leve, Leve. correcto. Con un volumen corpuscular medio de 98.2. ¿Qué opina? Normocítica. Es una anemia normocítica, ¿no es cierto? Ok. Ahora, le pedí reticulocitos, están acá abajo, de 12.9%. ¿Qué opinan ustedes? Regenerativa. Es degenerativa. Incluso si corrijo, bueno, miren, tiene hemoglobina de 10.5. 12 reticulocitos es bastante. O sea, la paciente es regenerativa. Esta definitivamente es una anemia normocítica, anemia leve, normocítica, regenerativa. ¿Qué nos indica esto de anemia regenerativa? Que la médula ósea está trabajando justamente para Compensar. recuperarlo. Exacto. Significa que el diagnóstico es una probable que Y según el algoritmo que ya lo aprendimos, es anemia hemolítica.
Correcto, muy bien. Entonces, vamos a pedirle las pruebas de hemólisis, ¿no es cierto? Vamos a ver, bilirrubinas, ¿qué les parece? Está aumentada. ¿A expensas de cuál? De la De la bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta, correcto. Miren que TGO, TGP, gamma, GT, fosfatidilsacarina están normales. Incluso la deshidrogenasa láctica está normal. Recordemos que no todos los pacientes con anemia hemolítica elevan la deshidrogenasa, se eleva hasta el 90%, elevan deshidrogenasa. Me queda ahí un 10-12% que no van a elevar deshidrogenasa láctica. Entonces, este es el caso, ¿no? Pero vamos, tenemos una anemia regenerativa y con incremento de bilirrubina indirecta, es anemia hemolítica, pues muy clara. Ahora, la pregunta es, ¿qué más tengo que hacer? Ya sé que es anemia hemolítica, ¿y ahora qué le pido? Para saber si es autoinmune o no. El test de Coombs, De ¿no es Combs. cierto? El Coombs fue negativo. ¿Qué significa? ¿Que no es autoinmune? Que no es autoinmune. Entonces aquí me quedan 3 causas probables para esto. Uno, que sean defectos de membrana del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Los defectos de la membrana del glóbulo rojo sería el primero que podría ser. Ahora, el siguiente problema serían defectos de la hemoglobina. Y el tercero serían defectos enzimáticos. ¿Es cierto? Así es. Entonces, como negativos son hereditarios todos estos problemas. ¿Qué edad tenía esta paciente? 15 años. Si cuadra como para pensar en problemas hereditarios, pues sí, ¿no es cierto? Cuadra para pensar en problemas hereditarios. Ahora, ¿qué examen puedo pedirle yo a la paciente para tratar de diferenciar a ver si es un defecto de membrana, defecto de la hemoglobina o defecto enzimático? ¿Qué examen será orientador? No le vamos a pedir todo de golpe, ¿no es cierto? Pero ¿qué examen le puedo pedir yo a ella? Pensando en que sea defecto de membrana o para buscarle, digamos, una guía. ¿Alguna idea? Un frotis de sangre periférica. ¿Qué me va a mostrar el frotis de sangre periférica en caso de que sea defectos de membrana? ¿Cómo se ven las células? Sí, pero ¿qué me va a mostrar? ¿Qué voy a buscar? Mm. Fácil. ¿Qué enfermedades son? Defectos. Anisocitosis. Esferocitosis. Esferocitos. Mm. Esferocitos también podrían ser eliptocitos, ¿no? O poiquilocitos. Bueno, ya, hasta ahí dejemos, eliptocitos. O sea, vamos a buscar esas formas, ¿no es cierto? Si fuera defectos en hemoglobina, ¿qué podría buscar? Defectos de hemoglobina significa qué enfermedades de las que vimos. Dos enfermedades vimos aquí, ¿cuáles? Talasemias. Talasemias y la anemia de células Falciformes. Falciforme. falciformes. Ok, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los falciformes que tienen forma de coma, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos cómo se hacían así como unas letras C chiquita, una letra C? Entonces serían los falciformes. ¿Y qué podría encontrar en caso de talasemia? Células en diana. Células en diana, podría encontrar también nucleadas, células nucleadas, o sea, los eritroblastos, no células nucleadas son los eritroblastos, y también podría encontrar yo el punteado basófilo que se llama. ¿Qué significa que está
rompiendo, ¿no es cierto? Que son generalmente asociados a talasemia. Ok, y defectos enzimáticos, ¿qué podría encontrar yo en el frotis? Cuerpos de gen, sí, que nos dan los esquistocitos o células en mordida, ¿no se acuerdan? Como si los hubieran mordido las bit cells y los equinocitos o células con, digamos, con picos, ¿no? No sé si se acuerdan que vimos de eso. Ya, ok, de acuerdo. El frotis me va a ayudar a orientar qué es lo que está pasando con el paciente. Vamos a ver qué pasó con esta paciente, qué es lo que encontramos con ella. Este es el frotis de la paciente, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de células la que estamos viendo? ¿Alguna idea? Creo que todos ven estas células de aquí, ¿no? ¿Cómo se llaman estas células? Son las nucleadas. No, no es núcleo esto. Reticulocitos. No. Células en diana, ¿no? O células en blanco de tiro. ¿Cuál es el probable diagnóstico de esta paciente? ¿Qué problema podría tener? ¿Defectos de qué? De la hemoglobina. De la hemoglobina. Hablamos de probablemente talasemia, ¿no? Talasemia, ok. Es una orientación, es un diagnóstico presuntivo que nos ayuda en frotis sangre periférica. Obviamente esta paciente no le voy a hacer, por ejemplo, pedirle glucosa 6-sulfato de hidrogenasa, ni vamos a pedirle niveles de piruvato quinasa, porque no, el frotis no nos da para eso, nos da para más bien pedir una electroforesis de hemoglobina, ¿sí? La electroforesis de hemoglobina nos va a aclarar si la paciente tiene o no talasemia y hacer el diagnóstico de esta enfermedad en esta paciente, ¿sí? La edad de la paciente y los cálculos es muy frecuente, ¿no? Recuerden que los pacientes por hemólisis crónica, que viene rompiendo desde chiquita, viene rompiendo glóbulos rojos, hace que ese incremento de la bilirrubina se deposite en forma de cálculos. No sé si está claro. Sí, doc. Sí, bueno, es lo que encontramos, ¿no? Hipocromía en entonces algunas células en blanco de tiro y un eritroblasto también se observó. Esto es muy sugerente de talasemia en este caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay. Vamos con otro caso. Dejamos colgadito esto aquí, ya después vemos más abajo otras cosas más, ¿no? Entonces, este es el caso número 2. También es una mujer de 35 años, también soltera, sin antecedentes previos. El motivo de consulta es zumbido de oído y astenia. Fíjense que el motivo de consulta cambian completamente, ¿no? Vamos a ver la enfermedad actual. Paciente refiere que hace 3 meses presenta astenia en las mañanas de leve intensidad. A esto se suman palpitaciones que se presentan tras hacer ejercicio. Refiere que estos síntomas se vuelven más intensos, motivo por el cual deja de hacer actividad física, con lo que aparentemente mejora. Sin embargo, empieza a presentar zumbido de oído derecho, que es especialmente importante en la noche y no le permite dormir, razón por la cual acude a otorrinolaringólogo, quien tras realizar estudios envía a esta casa de salud. ¿Ok? Al examen físico, tensión arterial 110/70, pulso de 88, 22 respiraciones, temperatura 36.7 grados y saturación de oxígeno del 92%. Las mucosas son pálidas, las escleras tienen tinte ictérico, corazón, ruidos cardíacos normales, abdomen blando, no doloroso, se palpa escleromegalia 2 cabezas de dedo por debajo del reborde costal, los ruidos hidroaéreos están normales. Las extremidades son normales, el examen neurológico es normal. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer nuestro análisis. No sé si tienen una pregunta antes de continuar. ¿No?
¿Cuál es el listado de problemas en este caso? La astenia, ¿Ok? ¿Qué más? ¿Zumbido del oído? Eso se llama tinnitus, ¿no? Sí, tinnitus, correcto. ¿Qué más? dijo esplenomegalia también. Esplenomegalia, exacto. ¿Algo más? Esclerótidas ictéricas. Y esta vez sí tenía taquipnea, tenía 22 respiraciones por minuto. ¿Ya? ¿Qué más? Mucosas pálidas. Palidez. ¿Algo más? Doctora, ahora sí entra la saturación de oxígeno, es de 92. Mm, no tanto. Esta paciente fue antes de la pandemia. La verdad que antes de la pandemia, con saturación más de 90, estábamos felices. Después de que apareció el COVID, sí nos cambió ese parámetro y he notado mucho justamente con dando clases ese cambio. Antes del COVID no, con más de 90 ya no decíamos nada. Incluso había pacientes con 88, decían, es que ya tiene POC y ya, y ahí dejaba. Pero ahora a raíz del COVID, pues nadie puede tener menos de 94, ¿no? Mm. Pero sí, o sea, no le prestara mucha atención, la verdad, en este caso. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la paciente? Doctor, ¿podría volver la diapositiva para leer otra vez? Por Sí, favor. solo voy a poner palpitaciones porque después ya no puedo volver a escribir. Se quita el cuadro y ya no me deja escribir más. ¿Ya? Pues ahí está. Ok. Creo que ya enumeramos todo. Ajá, así es. Solo Lo puse de palpitaciones, pero ahorita me extremidades falta. anormales no tiene nada que ver. ¿Perdón? Lo que tiene las extremidades anormales. Anormales, no. Normales. Normales. Ah, perdón. Sí, no hay problema. Ya, entonces, análisis. Recuerden, el análisis puede ser sindrómico o puede ser por problemas, lo que ustedes quieran. ¿Qué quieren abordar? Las dos cosas. Bueno, Sindrómico porque es síndrome anémico. Los ya, sí, problemas. síndrome anémico. Es más rápido, ¿no es cierto? Aunque yo con Sí, palidez ya justifico la anemia. sí. El síndrome anémico, igual que el caso, como vimos anteriormente, ¿qué es lo más frecuente en una mujer de 35 años? La ferropenia. ¿No es cierto? Ahí nos falta la historia menstrual, en este caso, y recordemos que el 30% de mujeres en edad fértil tienen anemia por deficiencia de hierro. Ahora, en este caso, ¿qué más podría ser? Tal vez insuficiencia nutricional. Deficiencias nutricionales Anemia hemolítica otra vez. y anemia hemolítica otra vez, correcto. Sobre todo por ictericia, ¿no? Y por la esplenomegalia. Y el esplenomegalia. ¿Ya? ¿Algo más, otro problema que quieran abordar de los que están ahí? Eh, el tinnitus, como que Ya, no correcto. cuadra en esos problemas. Tinitos, de hecho es el motivo de consulta. La paciente fue buscando un otorrino y el otorrino dice, no, 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 usted tiene que irse a buscar otro médico, ¿no es cierto? Entonces, tinnitus, ¿por qué se puede producir tinnitus? Quizá por un problema de conducción en el Ya, nervio. exacto, ahí hay que pensar en un problema, ya. El tinnitus se puede producir en los pacientes por dos problemas. Una infección, doctor, puede ser. Ya, ok, Por una puede ser local, puede ser a nivel local, ya, perdón, tendríamos que poner neurológico, ya. Y lo neurológico puede ser por un trastorno local o un trastorno central, ¿sí? Ya, ya. Entonces,
y puede ser no neurológico. Que vamos que este también puede ser local y central. Local y sistémico, perdón. Entonces vamos, neurológico. ¿Cuándo sabemos que es neurológico? ¿Qué dicen? Deberíamos hacer exploración neurológica con el diapasón y saber si Prueba es de Rine, ¿no es lateralizado. cierto? Rine o la prueba de Swabatch. No Sí. sé bien cómo escribe Swabatch, pero le dejo con la S ya. La prueba de Rine o la prueba de Swabatch nos ayudarían un poco a diferenciar si el problema es local, si es de conducción o es un problema de tipo ya neurológico como tal. Entonces lo hacemos con Rine y Swabatch. Una característica importante que nos ayuda a diferenciar cuando es un problema de conducción es los ruidos, cuando se vuelven, cuando cambia el contexto del ruido, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente tenga un problema más bien de tipo sensorial. Digamos, los ruidos, ¿qué es lo que pasaría cuando una persona tiene alteración del nervio? ¿Llega o no llega? No, no le llegaría el sonido. No. Y cuando uno tiene más bien por conducción, el otro lado es el que se vuelve más, o sea, si yo tengo, por Más ejemplo, Lateralizado perceptivo. y lo escucha por más tiempo. él lo escucha por más tiempo. Exacto, eso nos ayuda un poco a diferenciar, pero igual es el examen físico. En este caso, el problema es que no tengo esto, no tengo la valoración neurológica. La verdad es difícil poder decir que sea neurológico. Sin embargo, hay otros datos que sí me sirven como para pensar en trastornos no neurológicos. ¿Será un trastorno local del oído? Sí, ¿Qué debería pues ser si fuera un problema local? una obstrucción. Una Ya, infección, síntomas. ¿Qué síntomas daría? Desde dolor hasta qué. Vértigo. Ujú. Alguna situación que nos indique que sí hay problema en el oído, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no. La verdad es que tinnitus solo tiene el tinnitus y es el tinnitus en la noche, no le deja dormir. Entonces, aquí nos queda pensar en algo sistémico que produzca estos zumbidos. ¿Qué puede ser? Una infección. Apnea. ¿Por qué apnea? Eh, ¿Qué apnea? La apnea del sueño. La infección también nos daría dolor, secreción o alguna cosa que nos ubique el problema en oído. No sé, quizá porque se taponan sus conductos. O tal vez, doctor, porque incluso se le entró un animal o algo. Ya, pero todo esto nos daría síntomas locales, a eso voy. No tenemos nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría ser? Lo más frecuente es hiperflujo. ¿Qué es el hiperflujo? ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que cuando se acuestan y escuchan sus latidos y es un poco incómodo? sí, doctor. Sí. Ya, es lo que está pasando con esta paciente, está escuchando sus latidos, pero ella no necesita acostarse sobre su oído para escuchar los latidos, ella los está escuchando porque el latido es más fuerte. ¿Por qué se produce hiperflujo? Puede ser porque ella es deportista. Mm, no tanto. ¿Qué es lo que ahora? Porque eso tuviera desde antes, ¿no? ¿O la esplenomegalia quizás? No, A lo mejor por la circulación. ya, Por las ¿Cómo? palpitaciones. ya sí, las palpitaciones y el zumbido aquí tienen la misma fisiopatología. ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Está corriendo sangre muy rápido y provoca un flujo turbulento. Este flujo turbulento es lo que se escucha y lo que ella escucha en la noche, en especial cuando hay silencio, pues no escucha el ruido del ambiente y le genera este malestar que no le permite dormir. Pero este flujo está secundario a ¿qué? ¿Qué problema le puede dar hiperflujo?
hacer que su sangre sea menos viscosa. ¿Alguna cardiopatía? ¿Será? Es que no ha tenido de antes, verán, recién se Bueno. empieza La, ahora. la viscosidad de la sangre. ¿Pero por qué? ¿O la Puede circulación? Por la taquinea. No, pues tanto. debería tener taquicardia también. Sí, exacto. Pero yo la asociaba al ejercicio porque las palpitaciones aumentaban con el ejercicio y no sin él. Ya, ¿por qué? ¿Por qué aumentan las palpitaciones de ejercicio? Verá que ahora eso fue al principio, pero conforme pasó el tiempo, ahora ya está en la noche, incluso ella siente o escucha este problema de los zumbidos. ¿Por qué? La respuesta es anemia. ¿Por qué la anemia produce este problema? Palpitaciones y zumbidos. ¿Por qué? Menor cantidad de Doctor, glóbulos rojos. Menos glóbulos rojos, menos viscosidad sanguínea y eso genera flujo turbulento. También puede ocasionar el aumento del gasto cardíaco, doctor. Exacto. De hecho, hay un aumento en el gasto cardíaco y esto genera un hiperflujo y el hiperflujo es lo que da los síntomas. Entonces, en ella sí es cierto, la verdad que para poder evaluar tinnitus no hay un examen físico de oído como tal. Yo no puedo decir que no tenga un problema en el oído porque no tiene nada que me sugiera a mí, digamos, el examen físico, ni siquiera le vieron la membrana del tímpano. ¿Ok? Pero en cambio, si tengo algo sistémico que sí me está justificando este problema, vamos, las palpitaciones, es disnea. Ella tuvo palpitaciones por hacer ejercicio y como la anemia empezó a empeorar, ya no le deja hacer su ejercicio con normalidad, dejó de hacer ejercicio, mejora, claro, mejora porque dejó de hacer actividad física, pero después la anemia sigue siendo más profunda y eso le genera más hiperflujo y molestias incluso en reposo. No sé si quedó claro. sí, doctor. Ya. Hay otros problemas que podríamos ver. Ahí la esplenomegalia, con el otro grupo analizamos la esplenomegalia, pero digo, la esplenomegalia es parte de la anemia, ya lo dijo alguien hace rato, entonces creo que no tiene sentido analizarlo ahora en este punto. Y tenemos que ir ya a nuestro plan de diagnóstico. ¿Qué necesito para hacer diagnóstico en esta paciente? Con lo que tenemos ahí. La biometría hemática. Recuerden, la biometría siempre con Reticulocitos. reticulocitos. Prueba de Cons también. Ya, exacto. Aunque ella todavía no sabemos si es anemia hemolítica, pero la compañera nos dice prueba de Coombs. Entonces también pedimos perfil férrico de hierro Ajá. para Niveles diferenciar. de ferritina. Usualmente yo pido la biometría y si la biometría me da microcítica hipocrómica regenerativa, pues sí, pero si estoy esperando que los reticulocitos estén altos, ¿para qué le pido hierro? ¿Sí me entiende? Ya. Ya. Entonces, más bien aquí lo que pediría son las pruebas de función hepática otra vez. ¿Por qué? ¿Para ver qué? La bilirrubina. Las bilirrubinas. Ni tanto las pruebas de función hepática. Posiblemente las puras bilirrubinas y la deshidrogenasa láctica sería otro que pediría. De hecho, le pongamos. Sería otra de las pruebas que pediría en este caso en particular. Y ya, pare de contar, la verdad es que es lo que pediría de primera línea y luego iría viendo qué otras pruebas más tendría que pedir. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, en este caso que la paciente por el hiperflujo, ¿no pensaríamos también en alguna afección hacia el corazón? Simplemente lo asociaríamos por la anemia. Lo más probable, depende de la biometría. Si la biometría no tiene Ah, anemia, bueno. pues toca buscarle en el corazón, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿ok? Veamos los resultados. Aquí tenemos la biometría de la paciente. Entonces, una biometría que la hizo el otorrino con buen criterio, pero como ustedes pueden ver, no tiene reticulocitos, ¿no? No hay reticulocitos ahí, porque si no piden reticulocitos, no les dan los reticulocitos. Hay que pedirlos, siempre. Entonces, miren, acá. Dice leucocitos 3800, ¿qué opinan? Leucopenia. Hay una leucopenia, pero sin embargo quiero que se fijen qué pasa con los neutrófilos.
58.2%. La pregunta aquí es, ¿hay más o menos de 1500 neutros? Para pensar en neutropenia. Hay más Hay neutrófilos. más, entonces no me preocupa los neutrófilos. Linfocitos, la pregunta es la misma. Hay más o menos de 1000 linfocitos, con 30.6%. También están Más. bien. Están También normal. están bien. Por tanto, si los neutros, los linfos están bien, será muy importante esa leucopenia de 3800. No, Exacto. Podemos pasarle por alto y decir, ok, está bajo, pero no es así algo que me llame la atención. No es algo que me preocupe en este momento. Sí, vamos a ir a las plaquetas, así mismo, para quedarnos con la serie roja al final. ¿Qué les parece esas 269.000 plaquetas? Están dentro del rango. están dentro del rango normal. O sea, no hay problema. Vamos con la serie roja, hemoglobina. Anemia moderada. Anemia Moderado. moderada, correcto, anemia moderada, ¿no es cierto? Por poquito ya necesita transfundirse, 7.7. Es volumen corpuscular medio de 90, ¿qué opina? Normocíticos. Es normocítica. Repito aquí, el gran problema es que no tenemos reticulocitos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tengo una anemia normocítica que hierro no parece ser, ¿no es cierto? Deficiencia de hierro no, pensaría en este escenario, posiblemente no. Sí, a pesar de eso, el médico le pidió hierro sérico. Recordemos que el hierro sérico en este contexto no nos sirve mucho, ¿sí? No nos sirve mucho. Entonces, este hierro sérico, la verdad deberíamos no tomarlo en cuenta porque la verdad está hasta normal. O sea, no me dice nada a fin de cuentas. Urea, creatinina están normales, le pidió colesterol normal, le pidió hasta pruebas de función tiroidea, que la verdad tampoco están tan alteradas, pero fíjense, la deshidrogenasa láctica que sí le pidió. ¿Qué opinan? 569.8. Está Está aumentada. aumentada. Aumentado. Ya. En el contexto de este cuadro clínico, verán, la paciente viene con ictericia, viene con anemia que está demostrada por la biometría que es normocítica y con deshidrogenasa láctica alta, ¿en qué pensamos? Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Hay que completar, ¿no es cierto?, los estudios que le faltan, ¿no? Eso es lo que hicimos, completar los exámenes que le faltaban y nos dio estas bilirrubinas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la bilirrubina y los reticulocitos? La directa está elevada. La indirecta, ¿no? La bilirrubina indirecta está elevada. O sea, tenemos elevación de bilirrubinas, normal 1, ¿no es cierto? Tenemos 3. Si tenemos una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. Y reticulocitos 12% nos corrobora que la paciente tiene una anemia regenerativa. Claro, aquí sí hay que hacer la corrección porque ella tiene 7.7 de hemoglobina. ¿Cómo hacíamos la corrección? Los reticulocitos del paciente por el hematocrito dividido para el Ideal. hematocrito ideal. ¿Cuánto saldría? A ver. Los reticulocitos, 12 por 23.50 dividido para 45, 6,26. 6,26, ¿no? Entonces tenemos una anemia regenerativa, ¿no es cierto? Anemia moderada, normocítica, regenerativa. ¿En qué pensamos? De primera, anemia hemolítica, ¿no es cierto? Ya Hemolítica. discutimos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué examen me falta hacer? COMS. Test de Coombs. El test de Coombs de ella me salió positivo. ¿Qué significa? Que De tiene autoinmune. ¿No es cierto? Aquí la siguiente pregunta ¿es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes? ¿Qué opinan ustedes? Calientes. Calientes, más frecuente en mujeres y sobre todo jóvenes, ¿no es cierto? Los anticuerpos fríos más bien en varones y sobre todo más mayores de 60 años usualmente. Entonces, la anemia por anticuerpos calientes generalmente son de tipo IgG, mientras que los anticuerpos fríos son de tipo IgM, recuerden eso, por favor. Estos anticuerpos calientes son policlonales y los anticuerpos fríos son monoclonales,
¿sí? ¿Qué significa monoclonal? Significa que restringen cadenas ligeras. Fíjense aquí en este caso, podemos ver en esta gráfica que el 86.39% son anticuerpos que restringen cadenas lambda, mientras que el 10.14 son cadenas kappa, ¿sí? Recuerden que debería ser 50-50. No es así. Hay más cadenas lambda que cadenas kappa, lo que significa que esto es monoclonal, ¿no? Ok. La hemólisis en los anticuerpos calientes es extravascular y en los anticuerpos fríos es intravascular. Los anticuerpos calientes activan el complemento de C5b a C9, mientras que los anticuerpos fríos lo hacen de C1 a C5. Finalmente es este, de C5b a C9, el que activa el complejo de ataque de membrana, ¿no? Muy bien. Ahora, en esta paciente obviamente son anticuerpos calientes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, en esta paciente, aparte de lo que hicimos, ¿es necesario hacerle, o sea, derivarla a un examen neurológico? ¿Por qué No, ya no. neurológico? No, Ya no, no, sabemos que es por la anemia. es por la anemia, exacto. Tiene hemoglobina de 7,7, eso nos explica perfectamente bien por qué está produciéndose el problema. Ahora, le dimos esteroides. La verdad es que no tenemos manera de ver anticuerpos fríos o calientes, entonces pensamos por clínica que es anticuerpos calientes. Le dimos esteroides y miren los cambios que hubo. Primero, los leucocitos mejoró bastantísimo, 9.340. Esto es por los esteroides, ¿no? Que están estimulando la médula ósea. Hemoglobina de 8.3, que está mejor, tampoco es una elevación tan alta, de 7,7, 8,3, dirán no es mucho, hasta de laboratorio a laboratorio se puede corregir, pero lo que sí llama la atención son estos, volumen corpuscular de 115, son macrocitos. ¿Por qué? La respuesta está en los reticulocitos, 20.4, ¿cuánto estaba antes de esto, antes de los esteroides? 12, si no 12. estoy mal. 12. Entonces, los reticulocitos están muchos más. Entonces, los reticulocitos son células que son más grandes que el glóbulo rojo normal. Por tanto, el volumen corpuscular medio es mayor que en el examen anterior, lo que significa que la paciente está teniendo recuperación de glóbulos rojos, está subiendo. La verdad es que se le vigiló estrechamente a la paciente y mejoró bastante con el uso de los esteroides. Entonces, ya con eso se catalogó como una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ahora, bilirrubina total mejoró también en 2.1, bilirrubina indirecta 1.3 y 0.8 después. O sea, la paciente hubo una mejoría significativa de los síntomas y también del perfil de hemólisis en este caso. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro todo? Doctor, ¿y la esplenomegalia? Por los glóbulos rojos se rompen ¿en dónde? En el vaso. Entonces mejoró también. Y la esplenomegalia también mejoró. Así es. Toma tiempo, ¿no? No es tan rápido. Toma tiempo en eso, pero pues ella mejoró con el tratamiento. No sé si hay preguntas. Doctor, solamente que en el BCM que está aumentado, eso quiere decir que tiene mayor incremento de la vitamina B12 No, o no, que no, no, no. no No. tiene nada que ver. Sino que los reticulocitos, exacto, los reticulocitos son más grandes y por eso el volumen corpuscular Está medio aumentando. aparece mayor, porque ahora hay más reticulocitos que antes. Y esto es gracias a la esteroides que están ayudando a que mejore esta situación. ¿Sí? Bueno, muchachos.